especialmente en el libro de Eclesiastés, en el cual meditamos en el Señor cada sábado. ¿Sí? Invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo número 6. Vamos a ver los versículos siguientes. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 10. Vamos a ver si el Señor nos da la oportunidad de poder culminar este capítulo número 6. Libro de Eclesiastés, capítulo número 6, versículo número 7 al 10. ¿Lo tienen, amado hermano? ¿Sí? ¿Todos lo tenemos? ¿Podemos decir amén? ¿Sí? Libro de Eclesiastés, capítulo 6, versículo 7, nos dice la palabra de Dios así: todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Versículo 8, léalo por favor. Versículo 9. Más vale vista de ojos que deseo que pase, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Versículo 10. Vamos a leer hasta el versículo 12. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Versículo 12. Porque ¿quién enseñará al hombre, dice la palabra de Dios, que será después de él debajo del sol? Mis santos hermanos, me invito a inclinar un poquito, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él tomando el control de este tiempo de principio. ¿Sí? Amado Dios y buen Padre Celestial, Dios eterno, Creador del cielo y de la tierra. Señor, tu majestad, tu gloria y tu poder es infinito, Señor. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres Padre, que tú eres, Señor, el alfa y el omega, el principio y el fin, nos declara tu palabra, mi Dios amado. Señor eterno, aquí estamos en una nueva oportunidad, Señor, para escudriñar tu palabra, mi Dios bendito, para atesorar el consejo que tú tengas, mi Señor amado, en nuestros corazones, Señor. Padre, permite, Señor bendito, entender tu mensaje. Permite, Señor, que podamos discernir lo que tú quieres en este tiempo para nuestras vidas, Señor. Todo pensamiento que pueda distraernos de aquella meta, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que lo quites de nuestras vidas. Toda distracción, Señor, sé tú separándola, oh Padre Celestial, para que juntamente nuestro espíritu pueda estar en comunión con el Espíritu Santo, mi Dios amado, y poder, Señor, redimir, poder lavarnos, mi Señor amado, en esta palabra preciosa, la cual tú tienes el día de hoy para nuestras vidas, Señor. Bendice a tu pueblo en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis santos hermanos, siguiendo con el estudio de este libro precioso de Eclesiastés, la semana pasada habíamos visto cómo el rey Salomón había manifestado una etapa en donde él manifestaba cómo el hombre pudiente que tiene riquezas y el Señor le brinda, dice la palabra de Dios en el versículo número 6 del capítulo 6, dice, y también el hombre, porque por favor, así, y hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres, dice la palabra de Dios. Versículo 2, el del hombre a quien Dios da riquezas, y bienes y honra, y nada le falta, y de todo lo que su alma desea. Pero aquí viene lo importante que lo estábamos analizando, pero Dios no le da la facultad de disfrutarlo a él. Y habíamos visto en estudios anteriores cómo en el capítulo número 5, ya casi al final, en los versículos 18 y 19, cómo el rey Salomón dice, ahí usted lo tiene en la Biblia, dice en el versículo 18 del capítulo número 5,
como el rey Salomón da un leve contraste. Versículo 18. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar, uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Entonces, mis amados hermanos, habíamos podido ver por qué a unos sí les permite gozar del fruto de su trabajo y por qué a otros no les permite gozar del fruto de su trabajo. Y habíamos dicho que cuando el hombre, en el ser humano, se encuentra el pecado en sí, propiamente, por más riquezas que tenga, por más gloria que pueda tener aquí en la tierra, dice la palabra de Dios, que el Señor no le da la facultad de disfrutar el fruto de su trabajo, tal y como Dios quiere que él lo disfrute. ¿Sí? Y habíamos dicho que aquel hombre que pone sus esperanzas o que pone sus fuerzas en aquellas metas y sobre todo no está alineado bajo la voluntad de Dios, bajo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, dice la palabra de Dios que aquel hombre no puede disfrutar del fruto de su trabajo, sino que lo pueden disfrutar otras personas o aquellos que no son de su familia. Y el rey Salomón sigue diciendo, mis santos hermanos, y lo compara, este hombre, este varón, que no puede disfrutar de las riquezas del fruto de su trabajo, dice la palabra de Dios que lo compara con un abortivo. Y habíamos dicho que la palabra abortivo no es lo mismo como nosotros lo conocemos hoy en día, cuando de pronto aquella persona puede ser, es degradado, ¿verdad? No es lo mismo. La palabra abortivo aquí en la Biblia se trata de una muerte natural en el vientre, ¿sí? Una muerte natural. Dice la palabra de Dios que un abortivo es mejor que aquel hombre, a quien Dios da riquezas, pero no puede disfrutar de aquello. ¿Y por qué el rey Salomón hace aquella comparación? Alguien que de pronto no ha nacido, ¿por qué es mejor que alguien que tiene riqueza, que tiene gloria, pero no puede disfrutar de aquellas, mis santos hermanos? Y el rey Salomón dice lo siguiente. Miren, escuchen, versículo 3. Aunque el hombre engendrase 100 hijos y viviera 1000 años, y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Y dice lo siguiente, versículo 4. Porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel, porque si aquel viviera 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Lo que está diciendo el rey Salomón es que este abortivo, esta persona abortiva, es mejor que aquel que tiene riquezas y no las puede disfrutar en base a aquel, mis santos hermanos. A que este ser abortivo, dice la palabra de Dios, él ni siquiera ha visto el sol. Él viene, pero vino en vano porque ni siquiera nombre tiene. Pero este ser, esta persona, este ser abortivo, en base a qué es mejor que el que tiene riquezas y no la puede disfrutar, en base a que este ser no pudo experimentar las frustraciones de poder tener las riquezas y no poder disfrutar de ellas. En cambio de aquella persona que teniéndolo todo, es como si no tuviera absolutamente nada. En ese contexto, el rey Salomón dice, un abortivo es mejor que aquel.
Y en base a ese contexto, mis santos hermanos, el versículo 7 dice lo siguiente, y es donde aquí arrancamos la enseñanza. Todo el trabajo del hombre, dice ahí, es para su boca. Y con todo eso, su deseo no se sacia, dice la palabra de Dios. Mis santos hermanos, aquí podemos ver cómo el rey Salomón hace alusión exclusivamente a lo peligroso que es enfocarse, o digámoslo así, al egoísmo que es el enfocarse en uno mismo y los peligros que esto conlleva. Dice la palabra de Dios, versículo 7, todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia, mis santos hermanos. Hoy en día, ¿qué nos debe saciar el corazón, mis santos hermanos, como cristianos? Hoy en día, mis santos hermanos, el mundo carece de amor. El mundo, los hogares hoy en día, no todos, pero la gran mayoría, carecen de un amor genuino entre esposo y esposa, los pilares del hogar. Y la columna vertebral de nuestro Señor Jesucristo para hogares cristianos. Pero aquellos hogares que no conocen de Jesús y que tienen de pronto la figura paternal y maternal, aún aquellos hogares, mis santos hermanos, el amor a veces es muy hostil. Como cristianos, mis amados hermanos, el amor es lo que nos debe impulsar, lo que nos debe afianzar día a día en este caminar cristiano, mis santos hermanos. Yo cuando era enamorado de mi esposa, cuando la conocí a ella, aprovecho porque no está aquí, y de pronto yo le decía, mi amor, te amo, no es que no le digo, no es que no se lo digo ahora, pero le decía, te amo, te quiero. Yo le veía a ella que estaba de pronto en línea, que ahora estaba, bueno, ahora subió un poquito de peso, ya son 3 hijos, ¿sí? Ella de pronto estaba más en línea, y de pronto a veces pasaba la lluvia, y de pronto había un charco grande de agua, y uno como varón, como caballero, ¿qué hacía, mis santos hermanos? ¿Usted qué hace? A ver, a los varones, a los esposos, ¿qué hace con tu esposa cuando pasa eso? A ver, a su enamorada, ¿qué hacía? ¿Usted la ponía? En sus brazos, ¿sí o no? Y así de pronto hay un poquito de peso. ¿Usted qué decía? Mi amor, estoy pesada. ¿Usted qué decía? A ver. ¿Usted qué decía? No, mi amor, ¿qué pasó? Por favor, aquí está su caballero, su galán. Y así pese, para usted no pesaba, mi amor, hermano. ¿Sí o no? Le pregunto, ¿por qué? Porque estaba enamorado. Porque en usted había un amor genuino. Porque en usted había un amor que florecía, que irradiaba. Mis amados hermanos, el amor trabaja. Y el simple hecho, este simple ejemplo, mis santos hermanos, nos demuestra que por amor nosotros somos capaces de hacer cosas fantástica. Y el mayor ejemplo nos lo dio el Señor Dios. Dice la palabra de Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más que acabe de ver. ¿Qué más muestras de amor, mis santos hermanos? Él siendo Dios, dice la palabra de Dios. Dice su palabra, Él siendo Dios. Dice, no tomó en cosa que aferrarse su trono, sino que descendió y se hizo pecado hasta lo sumo por amor a nosotros. Y hoy en día, mis santos hermanos, dice la palabra de Dios, todo el trabajo del hombre es para su boca. El hombre mientras más quiere, más tiene. Aquella persona que se afianza solamente en la vista
o en lo que pueda tener en cosas materiales, más desea tener, según el contexto que nos da el rey Salomón, mis santos hermanos. Mire lo que por favor nos dice en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 22, ya que estamos hablando de este tema del amor que nos debe enfocar básicamente al pueblo del Señor y no solamente en el propio yo. 1 Corintios capítulo 7, versículo 22. Si lo tienen, me dicen fuerte amén, mis santos hermanos. ¿Cuántos están enamorados? A ver. ¿Cuántos esposos han enamorado? Levante la mano. Bien, muy bien, hermano. Sigue enamorado como el primer día. Hice una pregunta muy difícil de contestar. Pero debe ser así. Debe de ser así. Y aún más, mis santos hermanos. Porque ahora usted conoce a Cristo. ¿Sí? Y si aún está con su amada, gloria a Dios. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial, mis santos hermanos. No se ponga triste, no se ponga triste. Estamos enamorados del Señor. Y ese amor es el que nos debe seguir, nos da el impulso para seguir adelante. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 22. ¿Lo tiene? Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire qué nos impulsa este amor. Mire, porque el que en el Señor fue llamado, mire lo que dice la palabra de Dios. Porque en el Señor fue llamado, siendo esclavo, ¿sí? Liberto es del Señor. Hasta ahí. Si aquella persona, mi amado hermano, que era esclavo del pecado, dice la palabra de Dios en esta primera porción, si aquella persona con ese propósito de Dios fue llamado, dice la palabra de Dios, libertado es del pecado. ¿Ah? Y miren cómo lo dice ahora. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, es decir, de aquella persona que de una u otra manera era un hombre que trataba de dirigirse por el camino correcto, pero en su corazón aún no estaba Cristo. Miren lo que dice la palabra de Dios. El que fue llamado siendo libre, ¿qué dice ahí? Esclavo es de Cristo. Decía el apóstol Pablo, porque somos esclavos por amor. A eso nos lleva el amor, mis santos hermanos. Yo sé que como amor, como sentimiento, cada uno de nosotros de pronto conocemos un concepto básico, ¿sí? Es el sentimiento, es de pronto el preocuparse de las necesidades de sus hermanos. Pero ¿qué hay de ese sentido espiritual que le lleva a usted a crecer cada día en el amor hacia su prójimo? Que es de pronto el contexto con el que vamos a tratar hoy en día. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, mis amados hermanos, el preocuparnos por nuestro propio bienestar, mis santos hermanos, no nos va a saciar. El preocuparnos por nuestro propio bienestar no significa estar delante de la presencia de nuestro Señor estando bien. El amor es lo que nos lleva, mis santos hermanos, a seguir impulsándonos en este servicio que es el verdadero evangelio. Y a los somos esclavos, dice la palabra de Dios, por amor a Cristo, por lo que Él hizo por nuestras vidas. Y si lo que tenemos, mis santos hermanos, es por pura misericordia, no porque usted y yo de pronto lo hayamos merecido. ¿Sí? Dice el libro de Mateo, mis santos hermanos, capítulo 16, 24. Libro de Mateo, más atrásito, libro de Mateo, 16, 24. ¿Lo tiene? Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer, mis santos hermanos? Niéguese
a sí mismo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué más? Tome su cruz y sígame. Oigan, mis santos hermanos, ese niéguese a sí mismo quiere decir, déjame guiar tu vida. Yo soy, dice el Señor, el que deseo guiar tu vida, no usted. Yo soy el que quiero tomar las riendas de tu corazón. Yo soy el que te quiero mostrar el camino y que tú me sigas. No que te bases en tus propias fuerzas, no que con todo el esfuerzo que tú hagas, tú te sacies, sino yo saciarte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y otro aspecto importante, mis santos hermanos, que nos dice la palabra de Dios, y si usted de pronto es un poquito más juicioso en la lectura, dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, el que estamos leyendo actualmente, dice, Eclesiastés 6, 7, en el que estamos basándonos en este momento, dice, todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo esto su deseo no se sacia. Mis amados hermanos, le pregunto yo, ¿es bueno que el hombre trabaje? Por supuesto que sí. La mayoría de las veces, cuando me refiero al hombre, me refiero al hombre y a la mujer. Cuando el hombre trabaja, es para cumplir o para satisfacer necesidades básicas. Es así como el dibujo. ¿Sí? Cuando el hombre trabaja, espera su quincena, la mujer espera su quincena, la mujer que de pronto desarrolla una actividad económica para satisfacer necesidades básicas. Por ejemplo, la comida, el vestir, la alimentación de sus hijos, la educación, la escuela, el colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso forma parte de un ambiente secular, se podría decir de la carne, ¿sí? Por no llamarlo de otra manera, ¿sí? Pero algo que no tomamos en cuenta, mis santos hermanos, es que nosotros, como seres humanos, somos tripartitos. Es decir, estamos formados de tres aspectos importantes que narra la Biblia. ¿Somos formados de qué? Estamos formados de... nuestro ser integral es carne, espíritu y alma. Las tres partes que forman todo nuestro ser. Cuerpo, alma y espíritu. Así lo declara la palabra de Dios, no lo declara yo. Y cuando usted trabaja y cuando satisface sus necesidades físicas, de esas tres áreas del cuerpo, ¿cuál está satisfaciendo? ¿Cuál? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? Bueno, usted está satisfaciendo la palabra. ¿Sí? Usted está satisfaciendo o está requiriendo o está llenando una de las tres partes y por lo general la menos importante. ¿Qué hay de la parte espiritual de santos hermanos? ¿Por qué no trabajamos para formar esa parte espiritual de todo nuestro ser? ¿Por qué no trabajamos para formar esa parte integral, esa parte espiritual, que es la más importante en nuestro ser? Es difícil, ¿verdad? Encontrar alguna respuesta es complicado. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando de pronto nos da un marco y nos da o es blanco o es negro, no hay nada más. Si nos enfocamos en la parte material de nuestras vidas, y cuando digo material me refiero a la carne, y no fomentamos nuestra parte espiritual, miren lo que nos puede suceder. Váyase al libro de Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 y 6. Subrayo si ustedes desean, mis santos hermanos. Esperamos poder acabar este versículo número 6 del día de hoy. Bueno, ¿lo tienen? ¿Sí? Mire, dice así. Porque los que son de la carne, escúchese bien, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne.
Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hasta ahí. Si yo soy una persona que me esmero en darle lo mejor a mis hijos, y cuando digo lo mejor, de pronto no lo saquemos de contexto, de pronto me esmero por darle una buena educación, me esmero por darle quizás de pronto un par de zapatos, me esmero por vestirlos de cierta manera adecuadamente, a mi esposa que no le falte nada. Hasta ahí, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Estoy haciendo muy bien, mis hermanos. Pero cuando mi esmero solamente es hasta ahí, hasta satisfacer la parte de mi cuerpo que es lo material, y no edifico lo espiritual, y no hago nada por incrementar o por satisfacer mi espíritu en el Señor, mire lo que me va a pasar, porque lo que puede pasar. Versículo número 6. Porque ocuparse de la carne, ¿qué dice ahí? Es muerte, mis santos hermanos. Pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y vida en abundancia, y sobre todo es paz. Mis santos hermanos, nos podemos acabar la vida trabajando. Nos podemos de pronto amanecer o de pronto esperar o de pronto, mis amados hermanos, hacer horas extra. Nos podemos de pronto quizás, qué sé yo, mis santos hermanos, afanar por el trabajo. Y de pronto podemos obtener alguna remuneración extra que pueda satisfacer las necesidades de nuestro hogar. Es verdad. Pero nunca, no dejemos, mis santos hermanos, de preocuparnos por también trabajar por esa parte espiritual de nuestras vidas. No simplemente satisfacer las necesidades físicas de nuestro hogar, sino satisfacer esas necesidades del alma. Satisfacer esas necesidades que vienen desde adentro, que ningún trabajo secular las puede satisfacer. Solamente nuestro Dios, nuestro Jesús, que ve lo más profundo de nuestro corazón y sabe de qué tenemos necesidad, mis santos hermanos. Procuremos día a día vivirlo en santidad, en lo que el Señor manda para su iglesia, y esmerarnos no simplemente por satisfacer lo que dice aquí la palabra de Dios. El que trabaja para la carne no se sacia, como lo dice Eclesiastés 7, porque trabaja para su boca y su boca no se sacia, dice la palabra de Dios. Nosotros como iglesia, comprada a precio de sangre, mis santos hermanos, debemos de procurar no solamente aquello, debemos de satisfacer las necesidades de nuestro hogar, sí, es verdad, pero también en comunión, juntamente, no primeramente, escúchese bien, mis santos hermanos, no primeramente satisfacer las necesidades del hogar y después las necesidades espirituales, no. En comunión, en unión, satisface las necesidades de la casa y juntamente las necesidades espirituales que se puedan presentar. Y cada tiempo libre que usted tenga, disfrútelo con su familia, disfrútelo con sus hijos, mis santos hermanos, pero también que en medio de esa armonía también esté nuestro Señor Jesús. Amén, iglesia. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Seguimos con el libro de Eclesiastés, versículo 7. Dice así, versículo 7. Todo el trabajo del hombre, dice ahí, es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Versículo 8. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Versículo 9.
Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que el rey Salomón manifiesta en estos dos versículos, mis santos hermanos, es un proverbio que se daba para estos tiempos, que dice así, usted lo puede apreciar en el versículo 9. Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Lo que nos está diciendo el rey Salomón es que dice, aprende a vivir con lo que tienes. Aprende a vivir con lo que tienes. Porque de nada vale que sueñes y esperes deseando tener lo que no tienes. Hay muchas personas, mis santos hermanos, y no estoy hablando de que usted tenga un sueño de prosperar en la vida, o que usted pueda alcanzar una meta en su vida. De eso no es. Usted tiene que tener metas, usted tiene que tener un propósito, como lo hablamos en la vez anterior. Pero el afanarse por eso, el afanarse por aquello, y dejar a un lado a nuestro Señor Jesús por ese sueño, eso sí es malo. Hay muchas personas que desean tanto algo que sin darse cuenta, mis santos hermanos, al no conseguirlo, aún viendo las maravillas que el Señor ha hecho en su vida, al no poder conseguir aquello que tanto han deseado, viene un sentimiento de frustración, viene un sentimiento de insatisfacción, inclusive con los que están a su lado, y mucho más con Dios, por no haberle proporcionado lo que Él deseaba. Algo similar le pasó al pueblo de Israel, mis santos hermanos. El pueblo de Israel fue un pueblo bendecido en todos los aspectos de su vida, que vio la mano del Señor como nunca antes. Fueron capaces de ver maravillas del Señor y milagros. Usted puede imaginarse, mis santos hermanos, estar enfrente de pronto del gran mar rojo y ver cómo ese mar se abre. Fue un milagro espectacular, digo yo. Si aún cuando de pronto lo veo y lo narro leyéndolo, y cuando usted lo ve en las películas, es algo espectacular, mis santos hermanos. Cuando la palabra de Dios que dice, columna de nube los guiaba en el desierto de día, y una columna de fuego en la noche. Cuando tenían hambre, dice la palabra de Dios que les llovía el maná del cielo. Y cuando ya no querían maná del cielo, cuando querían carne, el Señor les mandó codornices. Viendo todo ese aspecto, mis amados hermanos, en su vida, en su andar diario, mire lo que les pasó. Acompáñenme, por favor, al libro de Deuteronomio. Perdón, Números, capítulo número 21. Libro de Números, capítulo número 21. Versículos del 4 al 10. Una historia que de pronto usted ya la conoce, pero mire las consecuencias que puede causar cuando usted de pronto siente o en su vida hay un sentimiento de frustración, de insatisfacción. Mire, dice ahí la serpiente de bronce. Por el título usted ya sabe de pronto de qué se trata, pero mire y acompáñame en la lectura. Versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Escúchese bien y anote, mis santos hermanos. Y se desanimó el pueblo por el camino. Subraya esa palabra. Y se desanimó el pueblo. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué les dijeron? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene, subraye, fastidio
de este pan tan liviano. Le pregunto yo, mi amado hermano, ¿qué había visto el pueblo de Dios en todo este caminar? ¿Había visto milagros? Por supuesto que sí. ¿Habían sentido la mano de Dios? Claro que sí. Los había librado de la muerte, los había librado del hambre, los había librado de muchos aspectos de su vida. Pero ¿qué dice la palabra de Dios ahí? El pueblo se fastidió. Dice ahí, y el pueblo se fastidió y se desanimó y se rebelaron contra Dios. Es que, mi amado hermano, dicen hay un término en el área de sistemas, los que manejan la informática, eso va por default. O sea, eso es una consecuencia de, cuando hay desánimo en la vida de alguien, cuando hay frustración en la vida de alguien, lo primero que hace es un acto de reaccionar contra eso, ¿sí? Y de decir, bueno, me estoy sintiendo así y encuentro un culpable. Para el pueblo estaba bien. ¿En dónde? Dice ahí en Egipto. ¿Y acaso nos hiciste salir de la tierra de Egipto? ¿Para qué? ¿Para morir en el desierto? Porque estamos fastidiados de este pan tan liviano. Mis amados hermanos, cuando nosotros como pueblo del Señor no aprendemos a vivir con lo que tenemos, llegarán momentos en que nos pase quizás igual como le pasó al pueblo de Dios. Cuando quizás nos preguntemos por qué nos pasan estas cosas, pudiendo tener o hacer una u otra cosa. Si yo me esmero de pronto en el servicio o de pronto te busco, Señor, pero aún así vienen una y hasta cuándo, Señor. Y de pronto puede haber en nuestras vidas frustración y quizás reneguemos con nuestro Padre Celestial. Y la consecuencia de aquello, mis santos hermanos, es tenaz. Usted sabe por el contexto lo que le pasó al pueblo. ¿Qué le pasó? Acompáñenme en la lectura. Dice, tiene fastidio de este pan tan liviano, versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué murió mucho pueblo? Porque se rebeló contra Dios, mis santos hermanos. Porque el pueblo estaba frustrado, porque el pueblo estaba hasta aquí, hastiado. No entendían o no alcanzaban a entender lo que el Señor les quería mostrar más adelante en la tierra prometida, mis santos hermanos. Hubo una generación que pereció. Todos aquellos que salieron de Egipto, mis santos hermanos, no alcanzaron a ver la tierra prometida, sino su descendencia. No alcanzaron a ver esa gloria que el Señor tenía reservada y guardada para su pueblo. La intención y el plan del Señor era sacarnos de Egipto y llevarnos a la tierra prometida, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Y esa es la intención y el plan de Dios para cada uno de nosotros, mis santos hermanos. El sacarnos del pecado, sí, y darnos bendición también, correcto. Pero a veces cuando viene este sentimiento de frustración en nuestras vidas, no alcanzamos a ver la victoria que el Señor nos puede dar más adelante. Y a causa de ese sentimiento vienen las pruebas y tempestades. Para el pueblo le vino serpientes ardientes, dice, que mordían, y murió mucho pueblo en aquel día. Hoy en día, mis santos hermanos, a causa de ese sentimiento, mucho pueblo cristiano ya no quiere saber nada de eso. Mucho pueblo cristiano se rebela contra su Dios, apartándose de Él. ¿Para qué me sirve servir a Cristo? Decía el profeta Jeremías, cuando predicaba la palabra de Dios, de ofrenda y escarnio solamente me ha servido el predicar tu palabra. Así lo decía Jeremías. Porque cuando él lo hacía,
se le burlaba el pueblo de Israel. Cuando él lo hacía, lo ofendían verbalmente. Y dice el profeta Jeremías, e intenté apagar el fuego que había en mi corazón. Es decir, que en él se cansó de predicar la palabra de Dios. Y quiso apagarlo, dijo Jeremías. Pero más fuerte que el que estaba dentro de mí, dice Jeremías. Y el Señor se levantó conmigo como poderoso gigante. Y él peleó mi batalla y venció a los que se burlaban en contra mía. Y los pervertió por una eternidad. Mis amados hermanos, habrán sentimientos contrarios que de una u otra manera quizás puedan venir a nuestras vidas. No estamos exentos de aquello. Como hijos del Señor, estamos quizás propensos a aquello. Y quizás algún día habrá sentimientos de poder colgar los guantes. Habrán sentimientos que quieran abatirnos, sí, es verdad. Pero recuerda siempre que Jehová está contigo. Y Él peleará tu batalla como poderoso gigante, mis santos hermanos. Y un día te llevará a esa nueva Jerusalén para que tú disfrutes de aquella, cuando Él venga en gloria y majestad y dé su recompensa a todos aquellos que son fieles para conservar su palabra hasta el final. Amén, iglesia. Eso es lo que dice el profeta, el rey Salomón. Más vale ojos que vean que sueños volando. Aprendamos a vivir con lo que tenemos, hermano. Aprendamos a vivir con lo que el Señor nos da día a día. Aprendamos a valorarlo. Ese tiempo que pasamos entre esposos y esposas, entre hijos, entre familia. Aprendamos a valorar el tiempo que pasamos aquí, mis santos hermanos, en la casa de oración. Porque hay muchos lugares en esta tierra en donde no pueden hacerlo, en donde está prohibido el congregarse y peor aún predicar esta palabra, porque eso es pena de muerte. Y muchos se esconden aún entre las cavernas de la tierra para leer la palabra. Y hoy aquí tenemos la libertad libremente de salir a la calle, de predicar la palabra de Dios. Y muchas veces callamos, iglesia, y no valoramos lo que el Señor nos ha puesto y nos ha mandado a hacer. Muchas veces entre hermanos de la fe decidimos preferible no saludarnos o quizás esquivar la mirada por U a veces motivo. Y no aprovechamos el tiempo que el Señor nos da para saludar, para confraternizar, para un momento de abrazos, hermano. Dios te bendiga delante del Señor. En todo, mis santos hermanos, debemos de aprender a valorar lo que el Señor nos da. Si no valoramos, si no hacemos lo que podemos ver, mis santos hermanos, ¿cómo podemos cuidar de una salvación que aún no vemos, pero sabemos que está? Amén. Dice el versículo 10. Hay un tema importante que se me pasaba por ahí. Usted sabe lo que dice el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. La primera línea. Nada me faltará. Hasta ahí. De ahí lo demás que usted ya lo sabe. En esa frasecita, mis santos hermanos, no en esa frasecita, en ese verso dice mucho el rey David. Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Nada me va a faltar. No te va a faltar qué comer, no te va a faltar qué vestir, mis santos hermanos, pero tampoco te van a faltar problemas.
Tampoco te van a faltar quien hable en contra tuyo. Tampoco te va a faltar escasez. Tampoco te va a faltar pruebas. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Pero mire lo que dice: primeramente, Jehová es mi pastor. Es decir, Jehová me va a cuidar, porque nada me va a faltar en la vida. Problemas, escasez, discordia, disensiones. Pero también, mis santos hermanos, hay victoria y bendición en el Señor. Nada le va a faltar, dice. Recuérdelo siempre. Ese Salmo 23, esa primera frase que nos da el rey David, es poderosa en el Señor. Y más si la complementa con lo que sigue. Vamos a tomar el Salmo 23. Lean, póngalo así en ese muro, no de fe, sino de su corazón. Grabémoslo. Amén. Porque Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Amén. Problemas, peleas, pero también el amor especial de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Versículo número 10 dice: respecto de lo que es. Ya vamos a terminar. Respecto de lo que es. Ya a mucho que tiene el hombre. Y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Versículo 11. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Versículo 12. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de su vida, de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque, y aquí está lo importante, mis santos hermanos, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él? Debajo del sol. Mis santos hermanos, en estos últimos versículos, lo que el rey Salomón nos enseña es que Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de todas las cosas. El hombre, por afanarse muchas veces, está puesta su mirada en el futuro. En el futuro, en lo que ¿qué será más después? ¿O qué habrá más allá de aquello? Pero dice la palabra de Dios: ¿quién le podrá decir al hombre? ¿O quién le enseñará al hombre qué será después de él? Debajo del sol. Solo Dios sabe, mis santos hermanos. Solo Dios tiene el control de nuestras vidas y de lo que va a hacer de nosotros de él. Gracias a Dios, el día de hoy tenemos a nuestro Señor Jesús, el cual nos enseña lo que es, lo que será y lo que ha de venir, mis santos hermanos. ¿Sí? El afanarse por las cosas que vendrán, por el futuro, por el día a día, es vanidad, dice el rey Salomón. Ojo, no quiero que me malinterprete, no quiero decir que usted no planee su futuro. ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes. El afanarse por lo que ha de venir, eso, dice el rey Salomón, es vanidad. Es decir, es una pérdida de tiempo. Hay un pasaje de la Biblia que es fabuloso, mis hermanos, y que lo describe de gran manera. Ayúdenme, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 6. Versículo 25 al 34, y con esto terminamos, mis hermanos. Libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34. ¿Lo tiene? Mateo, déjame encontrarla. ¿Sí? ¿Lo tiene? ¿Qué dice ahí? El afán y la ansiedad.
Mire, es un texto que usted ya lo conoce, pero quizás hoy lo vamos a profundizar un poquito más. Mira, dice ahí la palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis, subraye esa palabra, por vuestras vidas. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el aliento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hasta ahí, mis santos hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios es que tengamos confianza en nuestro Padre Celestial. Él se va a encargar de vestir, Él se va a encargar de alimentar, porque lo hace con las aves del cielo. No lo hará mucho más con su creación que es hecha a su imagen y semejanza. Por eso es que muchas veces, mis santos hermanos, el afanarse por lo que vendrá, o el preocuparse de sobremanera por lo que ha de venir, es vanidad. Es una pérdida de tiempo, dice el rey Salomón. Hay un proverbio chino que dice: si tienes un problema y este problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Pero si tiene solución, entonces resuelve. A veces nos enfrascamos tanto y de tan gran manera, mis santos hermanos, en las situaciones del vivir diario, que eso nos consume el día a día. Y llegamos de pronto a nuestro hogar, o llegamos a la iglesia, o llegamos al lugar que tengamos que llegar, consumidos hasta lo sumo, y no tenemos fuerzas para nada. A duras penas nos sentamos en el lugar, a duras penas nos sentamos de pronto a merendar, por ahí, de pronto dirigimos 2, 3, 4 palabras, y al siguiente. Ese es el vivir diario de lunes a viernes. Los que trabajamos el día sábado hasta el mediodía, 3 de la tarde a la casa, y de ahí se perdió el día sábado. El día domingo a la iglesia, y otra vez la vuelta a la misma rutina. Mis santos hermanos, ¿qué paz podemos encontrar en esa rutina? Pregunto yo. ¿Qué paz podemos encontrar en medio de ese afán diario? Hay algunos, mis amados hermanos, que tenemos en lo personal. Nuestro salario está dividido en 2 partes: un sueldo y unas comisiones. Es decir, que si yo cumplo cierta expectativa o ciertos presupuestos que se me da mes a mes, las comisiones van completas. Si el presupuesto no está mes a mes, las comisiones bajan y solamente estoy con un sueldo básico. Y cuando eso no se cumple, mis santos hermanos, la provisión económica que se llega a lograr es mínima, es muy mínima. Y el procurar cubrir todas las necesidades de aquello. Yo le doy a veces a mi esposa que está: tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Y por lo general la mujer que de pronto queda en casa administra el dinero. Y de pronto ella es la que tiene que hacer malabares para ver cómo haces. La verdad que yo la admiro a mí. Porque a veces la situación se nos ha ido bastante fuerte. Pero no sé de dónde hace, cómo hace, pero el Señor le da la sabiduría para que pueda hacer alcanzar el dinero. Y no es que abunde, ¿no? Y no es que de pronto. A veces han habido ocasiones en que no hay, ocasiones en que la mitad del sueldo se va porque no se cumplió una meta en la empresa. Y cuando ya usted tiene ya designado un gasto y de pronto le viene el moche, es muy complicado. Y es afanarse por eso, dice el rey Salomón. No dice que no se preocupe, sino que no se afane, que su esfuerzo no sea consumido por aquello, mis santos hermanos.
Descansemos siempre en lo que el Señor pueda hacer en nuestras vidas. Descansemos siempre en la esperanza de tener a un Dios que sabe nuestras necesidades. Mire lo que dice en el versículo siguiente, versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Versículo número 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, mire lo que dice, sabe que tenéis necesidad de todas estas. Mas buscad, y aquí está la clave de todo, mis santos hermanos, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está la clave de nuestro éxito, mis santos hermanos. Ahí está la clave del éxito cristiano. Primeramente buscando el reino de Dios y su justicia, y el resto, porque el Señor sabe que tenemos necesidades. El Señor sabe que tenemos falencias, tenemos necesidades de muchas cosas. Pero dice la palabra de Dios que de todas estas, el Señor las suplirá a su debido tiempo, y mientras nosotros permanezcamos fieles para el Señor. Porque si hacemos la obra que Él nos manda, Él nos va a proveer para todas las necesidades que tengamos. Mis amados hermanos, este ha sido el mensaje en esta noche. Gracias a Dios hemos podido culminar el capítulo número 6 de Eclesiastés, y la próxima semana, si el Señor así lo permite, estaremos viendo un nuevo capítulo. ¿Sí? Hoy, la recomendación, mis santos hermanos, y el mensaje que el Señor nos da: aprendamos a vivir con lo que tenemos. Aprendamos, mis santos hermanos, a saciar no solamente el aspecto físico de nuestras vidas, sino también enfoquémonos en la parte espiritual y trabajemos juntamente para que así también nuestra comunión con el Señor sea permanente. ¿Cómo usted debe fomentar ese aspecto espiritual en su vida? Ese es un tema larguísimo, pero le digo, ore, lea la palabra de Dios, ayunemos, leamos la palabra, oremos permanentemente, busquemos al Señor en la intimidad y Él se acercará a nosotros. Amén, mis santos hermanos, que el Señor me los bendiga, que los guarde, y si Dios me permite, nos veremos en una próxima oportunidad. Cerremos nuestros ojitos, por favor. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor Jesús, gracias te damos, oh Dios, por tu misericordia. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Dios amado. Gracias.